buenas noches. Pues bueno, ya estamos en una emisión más aquí en el ABC del Marketing. Les agradezco a todos pues por estar en vivo aquí conmigo, pues obviamente en un programa más de hablar de negocios, de hablar de mercadotecnia y sobre todo de ver cómo como pymes, emprendedores y empresarios podemos seguir sumando herramientas a nuestras estrategias hoy en día de nuestros negocios, porque bueno, pues nos interesa que estos crezcan. Y justo el día de hoy tenemos un gran invitado en la mesa que nos va a hablar de una de las estrategias más importantes que deberíamos tener en nuestro mix de mercadotecnia. Bueno, yo les quiero recordar que el día de hoy es jueves 29 de junio, que estamos transmitiendo en vivo en punto de las 8:03 no tarde. Y bueno, pues les agradezco mucho estar aquí en Frecuencia Interactiva, tu estilo online. Y bueno, Hugo, muchísimas gracias por recibir esta invitación y sobre todo por estar aquí en este programa conmigo. Al contrario, Carla, estoy muy agradecido contigo. Saludo a tu amplio auditorio. Gracias. Y gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, Hugo. Oye, pues bueno, para empezar a entrar un poquito en calor, quisiera que nos contaras un poquito de ti, tu experiencia y sobre todo para que la gente te conozca un poco más. ¿Cómo no, Carla? Mira, yo llevo ya 20 años dedicado a la parte de medios de comunicación. Okay. Tuve un gran maestro que me tocó la fortuna de conocerlo y de trabajar con él, que es el señor Guillermo Ochoa, el periodista. Okay. Con él llegué a la parte de la segunda etapa de Hoy Mismo, en Televisa. Okay. ¿No? Al inicio me dedicaba mucho a la parte de apoyarlos en cuestiones tecnológicas. Me dedicaba mucho a la cuestión de atender al público, ¿no? Pero después él se va a radio, a Grupo ASIR, y me hace el favor de invitarme nuevamente a colaborar con él. Y me empiezo a encargar de la parte de los invitados, que es un tema crucial que poca gente a veces valora, a esas personas que están detrás, digamos, del micrófono y que se meten mucho en la parte de la producción, pero son los encargados de parte del contenido, de poner al invitado, a la persona indicada en el momento indicado, que sea oportuno también para que lo puedan entrevistar vía telefónica o recibirlo en una cabina de radio. Esa labor la desarrollé durante aproximadamente 5 años con él, ¿no? Y después fundo mi agencia de relaciones públicas que se llama Hermes Comunicación, que más adelante te platico una anécdota de por qué yo fundo Hermes Comunicación. Fue una cuestión que yo creo que a todos nos ha pasado de alguna manera, que luego dices, ¿por qué estoy haciendo esto pudiendo hacer esto? Pero sí, claro. Más adelante te lo platico si quieres. Ok, gracias. Y en el 2008 me invitan de la Presidencia de la República a ser el primer director de un noticiero que se llama México al Día. Que especializa en difundir información del gobierno. En México no existía nada en aquel momento. Y a mí me invita la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Max Cortázar y Fernando Morales, a hacer este proyecto. Y bueno, pues ya va a cumplir 10 años y sigue ahí el proyecto, quiere decir que no lo hicimos tan mal, ¿no? Y después de eso retomo lo de mi agencia de relaciones públicas, que había estado, digamos que un poco apagada, ¿no? Y lo último que hice a nivel de profesional fue trabajar para Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Eso fue el año pasado como gerente de información y difusión, ¿no? Me tocó, entre otras cosas, ayudar en la organización y la planeación del 50 aniversario, entonces, de esa institución que administra 18 aeropuertos a nivel nacional. Wow. O sea, llevábamos la comunicación de 18 aeropuertos en todo México, entonces tenías que estar muy pendiente por cualquier cosa que pudiera suceder. Y te digo, hicimos los festejos por los 50 años, una experiencia muy padre, muy enriquecedora, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que me he dedicado en materia de comunicación. Y mi agencia se especializa mucho con la parte de franquicias y nuevos negocios. Yo trabajo mucho con la Asociación Mexicana de Franquicias. Es una gran asociación. ¿Están en Guadalajara? Acabo de estar en Guadalajara la semana pasada. Y de veras que son empresarios y emprendedores muy padres, muy importantes. Y te llevas muy buenas impresiones, muy buenas experiencias de trabajar con ese tipo de gente. Y tengo varias marcas, tenemos varias marcas de marcas de franquicias. Tenemos Pacmail, tenemos Fogoncito, Finca Santa Veracruz, Wings Army. Tenemos varias marcas que nos hacen el favor de que contemos con la aprobación de ellos para trabajar. Perfecto. No, Hugo, pues bueno, una voz autorizada sin duda en el tema de las relaciones públicas. Gracias. Con todo este bagaje que nos dice. Queremos saludar a Sergio Ochoa, muchísimas gracias, nos manda saludos a ambos. Hola, Sergio. También Jorge Ochoa.
Hola Carla, saludos y saludos a tu invitado. Bueno, Jorge, también muchas gracias. Y bueno, pues entrando ya en materia, justamente para aclararle al público que a lo mejor ha escuchado, ¿no? Uno cuando se dedica a una parte comercial, tal vez conoce vagamente qué pueden ser las relaciones públicas e incluso las puedes estar haciendo sin saber que lo estás haciendo, ¿no? Claro. Creo que al final como emprendedor, empresario y siendo una persona que te mueves mucho con el tema de promover tu servicio, pues las relaciones públicas es importante. Pero me gustaría que les explicaras a la audiencia, Hugo, ¿qué son las relaciones públicas para las empresas? Mira, una definición que puede ser bastante accesible para todos es que las relaciones públicas es una actividad que te permite que tú des a conocer lo que hace una empresa, una persona, ¿no? Hacia un medio de comunicación o hacia otras empresas inclusive, cuando buscas hacer alguna sinergia, alguna relación. Y lo que se busca al final es generar prestigio, generarle una buena, que esa marca esté bien reconocida, que esa marca sea bien aceptada, por así decirlo, y que pueda transmitir adecuadamente a qué se dedica, a quiénes va dirigido su producto o su servicio, ¿no? Y que tenga la mejor imagen posible que tú le puedas conseguir como su publirelacionista. A la gente que nos dedicamos a esto nos dicen publirelacionistas o RPs en español, o en inglés nos dicen PRs, ¿no? Sí. Entonces, la gente que nos dedicamos a esto, que de entrada tendría que decirte que para ser publirelacionista te tiene que gustar mucho lo que haces. O sea, también hay una idea de que los publirelacionistas nos las pasamos en cócteles, en comidas, ¿no? En brindis, echando la copita, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Tú tienes que hacer un trabajo mucho de generar estrategias, de generar boletines, de generar líneas de comunicación, que eso te va a permitir poder llegar a medios de comunicación, que es donde principalmente tú vendes la imagen de la persona o de la empresa a la cual tú representas, ¿no? Tú te conviertes en un vendedor, por así decirlo, de la imagen de esa empresa o de esa persona, pero lógicamente para poderla vender, tú tienes que estar convencido y conocer y saber que es real lo que tú vas a vender, porque claro, de entrada también va tu prestigio como publirelacionista, como persona. Si tú vendes mal o tienes un mal cliente o una mala persona, los medios ya no te van a creer, tú tienes una credibilidad con ellos, ¿no? Sí, eso, y que al final el cliente es un factor importante, ¿no? Por ahí decían que en este primer momento de la verdad, cuando tú te acercas a un producto, un servicio, que puede ser mucho por estos medios de comunicación que tú mencionas, o por medio de las relaciones públicas, si tú generas una expectativa errónea del producto, a la vuelta de la esquina, cuando el consumidor pruebe ese producto, se va a dar cuenta que no está relacionado directamente con esa expectación que se causó en su momento. Entonces, la repercusión, sí es cierto, o sea, va contigo por el medio en el que se difundió y por el otro lado, pues directamente a la marca, ¿no? De ahí la importancia en que sepamos cuáles son los medios adecuados para hacer cualquier situación. A lo mejor uno dirá, pues que es relacionarse con la tele o el radio, sí, pero no en cualquier lado, ¿no? Claro. Eso es importante. Sí, y mencionas algo muy, muy importante, Carla, porque antes que nada tú tienes que conocer bien el producto, servicio o persona que tú vas a vender. Claro. Y tú tienes que estar súper convencido de que eso que vamos a vender o ese servicio realmente va a cumplir esas expectativas que vamos a decir. Es decir, si tú ves que platicas con el cliente antes, no se trata de adquirir un cliente por tener uno más. Yo siempre les digo que me doy la gran fortuna de poder escoger a mis clientes por una sencilla razón. Si yo no encuentro o no selecciono bien a esos clientes, van a afectar a mis otros clientes que yo traigo, porque ellos tienen una imagen que yo ya les logramos construir como empresa o como personas. Y entonces, al yo llevar una persona que no reúne esas características de calidad o de lo que venda adecuadamente el mensaje que quiere él mandar, los demás van a decir, ¿sabes qué? Los medios van a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que me traigas ninguna propuesta. ¿Por qué? Porque no resultó lo que tú me decías, porque un cliente, un radioescucha, un televidente o alguien se quejó de lo que tú trajiste no era correcto. Entonces, me tengo que fijar, no afectar a mis otros clientes también, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es una gran responsabilidad.
Y entonces lo que procuro yo hacer, Carla, es siempre tener una plática previa con mi cliente o el que va a ser mi cliente, y lo empiezo, como se dice vulgarmente, a interrogar, empiezo a hacer preguntas acerca de qué es lo que él quiere buscar con hacer relaciones públicas, cuál es el objetivo, porque todo el mundo tenemos como que objetivos diferentes. La mayoría te dice, yo creo que a ti te ha pasado también, que dicen, yo quiero vender, ¿no? Yo quiero que mi producto se venda en todo México, que todo el mundo lo conozca. Y entonces algo que yo les aclaro, siempre les digo, sabes que yo no soy tu vendedor. Yo voy a ser una persona que te va a llevar a que los medios de comunicación te conozcan. En todo caso, tú vas a vender tu marca o producto, ¿no? Y a partir de eso, el público decidirá si te compra o no te compra. Pero yo no te puedo asegurar que vayas a tener un incremento de ventas del 200% o que vaya de la noche a la mañana tu producto a agotarse en los anaqueles del supermercado. Creo que es muy importante ser honesto en ese sentido y que la gente o los clientes tengan muy claro qué es lo que tú puedes ofrecerles con tus servicios, ¿no? Claro, y que ahí sale el punto importante, ¿no? Ese tema de decir, yo te pongo en el lugar adecuado donde sé que puedes llegar ese mensaje a las personas que en su momento puedan ser tus compradores, ¿no? O sea, estás argumentando eso. Nos preguntan, bueno, por aquí nos saluda Edith Ochoa. Hola, Edith. Muchísimas gracias. También nos saluda Olimpia. Y justo Olimpia nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre las relaciones públicas y el networking? Hoy el networking es una de las actividades más realizadas por los empresarios y que está de moda. Entonces, contestando esta pregunta, ¿qué le podrías decir a Olimpia? Olimpia, buenas noches. Primero, muchas gracias que nos estás sintonizando y estás aquí con nosotros. Es una muy buena pregunta la que tú estás haciendo. Sí son conceptos completamente diferentes. Como lo platicábamos, el RP tiene que ver con la venta de un producto persona hacia principalmente un medio de comunicación, que es el que tú buscas que te entreviste y que en ese medio tú vas a poder difundir qué es lo que hace tu producto o tu empresa, ¿no? Claro. Y el networking, que es algo que a mí también me gusta mucho realizar con mis clientes, es cómo puedo yo presentarme con Carla para ver qué podemos hacer juntos en el área de expertise que tiene Carla, en el área que tengo yo, y juntos cómo podemos hacer que los clientes de ambos podamos tener mejores resultados. Entonces, tú puedes hacer esto con otras empresas, con los bancos, con asociaciones, decirle, oye, mira, sabes que yo creo que mi cliente, si nos juntamos y hacemos una reunión, a lo mejor esta asociación nos puede ayudar a que tus productos lleguen de manera más efectiva y más barata y salimos beneficiados los dos, ¿no? Es una relación ganar-ganar en la parte de networking, ¿no? Es correcto, eso es lo que principalmente se busca en el networking, y en la parte de RP, pues es dar a conocer lo que hace una empresa o un negocio, ¿no? Y tiene que ver mucho más con los medios de comunicación. Networking es buscar esas ganar-ganar, como bien lo acabas de definir tú. Y más uno a uno, ¿no? Porque ahí sí en el networking sí siento que tiene como un tema de estrategia, porque al final los dos hablan, algo que estábamos leyendo justamente hace ratito Hugo y yo, que justo a la diferencia un poco entre la publicidad y las relaciones públicas es que la publicidad trata de enaltecer el tema de los beneficios de un producto y un servicio, y las relaciones públicas más bien trata de vender esa experiencia, de vender ese concepto tan intangible que a veces no lo logramos hacer para que la gente perciba cuál puede ser esa parte humana y diferenciar los productos, porque a veces los productos pueden ser como tan iguales que no diferencias dónde puede estar ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que en el networking sí hay una diferencia bastante grande, porque en el tema de RP muchas veces lo pones en un medio donde alcanza a muchas personas, y en el caso de networking sí siento que es una relación más one-to-one, ¿no? Sí, es un tiro de precisión, ¿no? El networking. El networking tú buscas a alguien para que sea un beneficio que se multiplique, ¿no? Una sinergia, como se le conoce también, de que la suma de los dos va a ser más que lo individual que puedan hacer ellos dos, ¿no? Claro. Entonces, y es muy importante tu pregunta, Olimpia, porque hay que identificar precisamente esas oportunidades para que la gente pueda hacer ese networking. A veces conocemos a alguien y ni por aquí nos pasa que podríamos hacer una reunión con alguno de nuestros clientes, ¿no? Y que pueden lograr algo, un beneficio común que los va a hacer que crezcan ambos, ¿no? Pero a veces estamos tan metidos en otras cosas que dices, no me puse a pensar que esta empresa de mensajería yo la podía presentar con un cliente mío que tiene una página de internet que vende e-commerce,
¿no? Jamás se me ocurrió decir, oye, pues son clientes naturales, son aliados estratégicos, ¿por qué no presentarlos, no? Claro. Eso lo haces y lo debes de tener mucho en mente cuando te interesa que tu cliente crezca. No lo tienes que ver necesariamente de cómo le cobro yo este servicio a un cliente, no. Dale ese servicio, plus. Ese plus, que no se lo vas a cobrar porque no existe una forma de decir, oye, te voy a cobrar 3,000 pesos por presentarte a este cuate, ¿no? Eso no existe, ¿no? Claro. Pero tienes que hacerlo porque si tu cliente crece, tú vas a crecer con tu cliente. O sea, es tener un poco como una visión hacia dónde pueden crecer juntos, ¿no? Y viceversa también, si tu cliente crece porque eso es alianza, a lo mejor esa persona con la que conseguiste la alianza dice, oye, me interesa también los servicios que le das a tu cliente, ¿no? Entonces terminas a lo mejor teniendo un cliente nuevo. Entonces es una relación muy interesante, pero siempre tienes que tener una visión de que todos van a salir beneficiados, de que todos van a crecer, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y por qué es tan importante? Digo, mencionamos ahorita algunas cosas, sobre todo en conceptos, y gran parte de los escuchas que tenemos el día de hoy con nosotros, muchísimas gracias, veo que se siguen sumando. ¿Por qué es tan importante las relaciones públicas en una estrategia de marketing? Porque te digo, sobre todo para el tema de que a nosotros como emprendedores, empresarios de primera instancia nos cuesta mucho tener una estrategia de marketing, iniciando por eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué crees que suma esta parte de las relaciones públicas? Las relaciones públicas, una excelente pregunta también, Carla, es un complemento de la cuestión de publicidad y marketing, ¿no? Claro. Es algo que tú tienes que hacer precisamente para posicionar un producto, pero por la calidad, por lo importante que puede ser ese producto para un cliente. Tú eres la especialista en marketing, ¿no? Tú en marketing y publicidad vendes tal cual un producto. Acá lo que vas a vender es a una persona que te va a hablar acerca de un producto, que en el argot le conocemos como un vocero, okay, ¿no? Que también hay que preparar ese vocero para que pueda hablar ante los medios de comunicación. No todo mundo es un excelente vocero, eso también es importante que lo conozcan nuestros amigos. Sí, claro. Se les tiene que hacer un entrenamiento en medios o media training, como se le dice, y tú tienes que detectar qué cosas, qué mensajes puede mandar adecuadamente este vocero, ¿no? Y de plano, si ves que es un cuate monosílabo que nada más contesta sí, no, ajá, eso ya sabes que, sí, le sabes que vamos a capacitar a un segundo vocero, o no te sientas mal porque a lo mejor fulanito o perenganito puede ser un mejor difusor de tu mensaje, ¿no? Claro. Entonces, las relaciones públicas se encargan de yo cómo llevo a mis clientes para que los medios de comunicación puedan entrevistarlo para que él venda un producto. Y el marketing y la publicidad es, tú vendes el producto tal cual, ¿no? Y lo puedes hacer a través de diversas herramientas, que te digo, tú eres la especialista ahí, pero es, aquí vendes un producto y acá vendes a alguien que vende un producto o una empresa. Entonces se complementan adecuadamente las dos, porque si tú logras darle ese prestigio, como yo le digo, a ese producto, a esa empresa, ¿no? La gente cuando lo busque lo va a identificar y va a decir, mira, lo escuché anunciado, o sé que tal periodista o tal periódico hizo un anuncio de esto, una nota, un reportaje, ¿no? Y entonces le está dando prestigio a este producto, claro. Pero tienes que tener a alguien que lo venda, en este caso es el vocero, y tú tienes que capacitarlo para que haga esa venta adecuadamente. Y por este lado tienes el producto tal cual, que tienes que saber de qué color haces el envase, en qué anuncio publicitario lo vas a poner, si es spot de radio, de televisión, que te digo, tú ahí eres la que conoce perfectamente el tema, o claro. Internet, que está tan de moda, sí, que claro. Ya hemos platicado tú y yo también, sí, ¿no? Claro. Ahora te permite ser tan preciso en tus tiros, que a través de las redes sociales tú sabes a qué público específicamente le vas a llegar y le vas a vender ese producto. Claro, y es muy importante, qué bueno que lo aclaras, porque incluso hasta lo veo como ese puente importante justo para dar prestigio. Y algo que mencionabas, los líderes de opinión, creo que por eso se vuelven líderes de opinión, ¿no? Al momento le dan un aval interesantísimo a tu marca, y eso es muy importante, el aval. Al final recuerden que hoy en día justamente la venta de un producto o un servicio, y lo hacemos nosotros en redes sociales, se los he explicado muchas veces, que si hoy en día un restaurante o la comadre comentó que el restaurante estaba feo porque vio una cucaracha y lo comenta en redes sociales, o sea, no, ya la comadre lo comentó. De este mismo modo, los líderes de opinión se convierten en un papel muy importante para la gente que le da prestigio a una marca y le da prestigio a un servicio, ¿no? Así es.
ese prestigio es como un valor agregado, es como un plus que te puede permitir poder aguantar una crisis, porque ese es otro tema que tenemos que platicar más adelante también, cómo puede haber una crisis de imagen o de credibilidad, como estamos diciendo. Teníamos el caso hace poco de esto de los chiles verdes, ¿te acuerdas? De que pasaron un video en redes sociales. Ajá, y bueno, al final tuvieron la forma de poder hacer ese manejo de crisis y poder demostrar que no pasaba absolutamente nada, que eso no era cierto lo que habían dicho ahí. Pero si tú no tienes un prestigio, no tienes una calidad, pues entonces en un momento te puedes ir abajo, ¿no? Sí, no, totalmente. Esto es algo muy importante, ¿no? Y viene la pregunta del millón y yo creo que eso es algo interesantísimo que a todo mundo nos interesa. Es muy costoso hacer estas estrategias porque, de nuevo, la gente cree que estas estrategias son para las grandes empresas. De entrada, yo algo que les digo es, bueno, es complicado para una pyme saberse o verse en la televisión, en el radio o en una importante revista. Lo primero que nos vende a la mente, siendo que, como tú dices, no es un tema de que tan tangible pueda decir, hoy invierto en relaciones públicas y mañana lo recupero en 100 páginas web que vendí. No es así. No. Pero, ¿cómo es este tema del costo con las estrategias de relaciones públicas? Excelente pregunta nuevamente, Carla. Mira, te puedo decir de entrada que todo el mundo puede hacer relaciones públicas, es decir, todo el mundo puede contratar a un especialista en relaciones públicas. Hay diferentes presupuestos. Nosotros que trabajamos mucho con pymes, sabemos que muchas veces para una pyme cierto monto puede ser la diferencia entre su flujo de efectivo y pagar una nómina, ¿no?, a sus empleados. Entonces buscamos siempre como que apoyar mucho a ese tipo de empresas. A mí me gusta trabajar mucho con pymes porque sí que traen como que otro chip. Estos empresarios son muy emprendedores, desde el trato te tratan diferente, ¿no? Al CEO de una gran empresa que a lo mejor nunca te recibe o nunca tiene tiempo para atender una entrevista. Entonces, el que tú puedas platicar y tener un cliente que valore mucho lo que tú haces, de veras que te cambie la vida, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto a los costos, todo va a depender, o sea, como los que nos dedicamos a esta parte de relaciones públicas, vendemos que tú puedas ir a un medio de comunicación. Si tú quieres que alguien te consiga 3 entrevistas en un mes, pues te va a cobrar esas 3 entrevistas, ¿no? Si quieres que alguien te haga una conferencia de prensa, te va a cobrar por esa conferencia en particular. Si tú quieres hacer una conferencia más 3 entrevistas, más otras cosas, la puedes ir haciendo modular. Bueno, eso es lo que hacemos en Hermes Comunicación, ¿no? Claro. Le decimos, tú dime qué es lo que necesitas, yo te hago un traje a la medida y te digo, mira, podemos hacer esto, más esto, o solamente esta parte de entrevistas, o esta parte de la conferencia de prensa, o podemos hacer alguna comida que quieras que te presente yo a alguien, y entonces ese alguien puede ser un columnista a lo mejor, pero lo que es fundamental es que tú tienes que saber bien qué vas a vender, o sea, qué mensaje vas a mandar. Claro. Porque nosotros podemos conseguir sentarte con alguien que sea mucho de tu interés, alguien que sabes que va a interesarle el tema que tú estás platicando, pero si tú no sabes qué es lo que le vas al mensaje que le vas a dar, pues esa reunión puede no ser tan fructífera como tú creas, ¿no? Claro, y sobre todo que algo muy importante que me gusta de Hermes Comunicación en específico, y no por hacer comercial, pero gracias a él conocimos justamente al CEO de Packmail, que estuvo aquí en el ABC del Marketing, ¿no? Dándole esta oportunidad también incluso a estas personas decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a sentar con gente, con líderes de opinión con mucha más fuerza, y también tenemos esta alternativa de gente como al ABC del Marketing que está empezando, ¿no?, este tipo de cosas, y que también se está sumando a esta estrategia, obviamente de una manera más interactiva, y que pueden ser medios que al final le da difusión y que no son tan costosos, ¿no? Okay. Entonces, en ese tipo de situaciones es algo muy importante para las pymes saber qué sí se puede hacer. O sea, yo veo que, por ejemplo, si una persona que tiene su restaurante, que vende comida, evidentemente ahora que está muy en boga esta comida vegana, pues obvio, si tenemos una posibilidad de sentarnos en un programa o con un columnista o algo que sea líder de opinión en ese sector, por supuesto que nos va a dar un plus importante, y seguramente va a ser el que va a apostar por ir.
Fíjate que tengo 2 casos de éxito bastante interesantes ahí y que quiero compartir con la audiencia porque son pymes, pero de alguna manera tienen que entender esta parte. Son 2 pymes justamente que están empezando, pero uno de ellos conoció por este tema de networking que bien menciona Olimpia, a una persona que lo llevó con Jorge Garralda a un espacio en específico para que pudieran promover los tacos. Yo muchas veces le digo ahí a la gente, tú lo acabas de mencionar hace ratito, a veces no nos creemos como pymes que podemos llegar a la televisión, ¿no? O sea, lo vemos tan lejano, ¿no? Pero las puertas están abiertas en cualquier momento, ¿no? Y estos cuatitos llegaron, ofrecieron, y bueno, de ahí ha venido incluso el hecho de que los empiecen a contactar, ¿no? Otro caso también interesante que por ahí tuve es el hecho de una compañerita donde también en la revista está de dónde ir, ¿no? Ella hacía donas en específico y la empezó a posicionar en un punto bastante interesante donde ahora en satélite podías ir por donas, incluso tiene una dona de pizza, ¿no? Chistoso, pero ya te dan esa connotación, o sea, de pronto acercarse a alguien profesional que te pueda ayudar a saber por dónde caminar, pues te puede dar este tipo de situaciones y hoy con las redes sociales viralizas algo muy interesante que te da respaldo a tu negocio, ¿no? Sí, es muy importante todo esto que mencionas, Carla, porque nosotros que también entendemos muy bien ese funcionamiento de la pyme, tenemos que hacer que maximicen su inversión. Así es. Esa es la palabra. Y a veces les digo que se aplica mucho el ejemplo de, bueno, yo ya estoy mucho más grande que tú, pero cuando yo estaba chiquito hace el año del siglo pasado, llegabas literal y decías a la tienda, ¿para qué me alcanza, no? Y llegabas con 3 pesos y ya te decía el de la tienda de baratos, mira, pues te alcanza para un chicle y te alcanza para esto, ¿no? Entonces, igual, acá tú puedes llegar como empresa y decir, oye, tengo este capital, lo quiero invertir en relaciones públicas, ¿qué es lo que tú me recomiendas, no? Y aquí entraría también parte de esa situación del networking que menciona muy bien Olimpia, la pregunta de, oye, si a ti lo que te urge es vender, o sea, tu prioridad es vender, mira, sabes que a lo mejor Hugo Palancares y Héroes Comunicación no es tu opción, a lo mejor es Carla con ID Marketing, y ya cuando vendas ya lo que tú crees que estás vendiendo, entonces hacemos una estrategia de relaciones públicas. Claro. Pero hay que ser muy honestos en ese sentido, o sea, te digo, no se trata de tener un cliente más por todos los aspectos que hemos platicado, se trata de que esa persona, primero que nada, sienta que está llegando a un buen lugar, o sea, que está llegando con un profesional, con un especialista, y me refiero a ti en particular con toda la experiencia que tienes, y que se sienta arropado, que diga, este cuate no me quiere quitar mi dinero, o no me está ofreciendo las perlas de la Virgen, o como les digo yo, esa entrevista, porque todo el mundo cuando ve una entrevista en radio, o en televisión, o periódico, pues tenemos esa parte del ego, el ser humano que nos gusta los reflectores y nos gusta todo ese rollo, pero a lo mejor esa entrevista en particular que alguien te ofreció conseguirte, a lo mejor no es lo que tú necesitas. Entonces tú tienes que saber muy claro y ser muy honesto con tu cliente o posible cliente, decirle, mira, tengo posibilidades de conseguirte entrevistas aquí, aquí y aquí, con base a lo que tú me estás platicando. Pero si lo que te interesa es, necesito vender, incrementar un 200% mis ventas, pues haz una estrategia de marketing digital o marketing conversional y entonces cuando ya tengas ese capital que te dé la tranquilidad, entonces hacemos esa estrategia, ¿no? Entonces sí tienes que ser como que muy claro en ese sentido, pero las relaciones públicas, retomando la pregunta original, los puede hacer cualquier empresa siempre y cuando esté convencido de que es un camino que a ella le puede servir, ¿no? Sí, claro, sí es muy importante y sobre todo creo que el target puede definir muchísimo este tipo de situaciones, ¿no? También recuerden que algo que también comentaba él es que finalmente hoy justo a diferencia de ciertas publicidades o ciertas herramientas de mercadotecnia que utilizamos para esos dardos certeros, aquí sí tratamos de llegar a un segmento mucho más grande. Evidentemente también él hace una segmentación del programa, o sea, también seleccionar un medio no es tan sencillo, o sea, al final cada uno, o sea, yo no veo un empresario en La Qué Buena, o sea, bueno, salvo que, no sé, venda que otro tipo de sea algo, ¿no? muy específico, dirigido a ese público de La Qué Buena, pero para que tú llegues a que te entrevisten en La Qué Buena, vas a tener que pasar por un área comercial, que te va a cobrar en cientos de miles de pesos esa entrevista, ¿no? Comparado con lo que precisamente hacemos los que nos dedicamos a RP, que buscamos que sea, que no tengan que pagar esa entrevista como tal el cliente, ¿no? Que nos pague a nosotros por llevarlo a que lo entrevisten, pero a veces no tienes otra opción. Si tú quieres ese medio en particular, el área de venta te va a decir, ¿sabes qué? Pues tienes que comprármela
y ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Claro. Oye, algo muy importante, Hugo, es cómo se pueden ver favorecidos los emprendedores o las pymes con una estrategia de relaciones públicas. Mira, es muy importante que te digo, la gente, los dueños de las empresas que son los que nos contactan, tú tienes que hacerles un cuestionario, digamos, previo, para precisamente saber qué es lo que están esperando ellos, ¿no? Okay. El 90%, y creo que a ti también te pasa, ventas, ¿no? Quiero vender, y entonces tienes que decirle, ¿sabes qué? No, yo no soy tu vendedor, yo soy una persona que te va a que un medio de comunicación te entreviste, tú le vendes las características de tu negocio, de tu empresa o de tu producto, y eso te va a permitir que cuando un cliente se encuentre con tu producto y el de la competencia diga, pero es que lo entrevistaron a fulano de tal o lo escuché en tal parte, y entonces como que me gustó lo que me dijo el entrevistado, ¿no? Le creí al entrevistado y como que me dio más confianza y entonces prefiero este producto a este otro que no tengo tanta información, ¿no? Claro. Entonces, de entrada ya tienes ese beneficio, estás adquiriendo ese prestigio, dejas de ser el producto de la esquina, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. A ser un producto que tiene un reconocimiento y una aprobación de parte de los medios, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo que beneficia a las empresas es muchísimo. Te puede generar ese prestigio, te puede generar que la gente literal te conozca, ¿no? Ahora con la parte de las redes sociales, tú puedes vender muchísimas veces esa nota que tú hiciste en un periódico o una entrevista, por ejemplo, contigo, ¿no? Lo puedes estar replicando y entonces en Twitter, en redes sociales, en Facebook, y eso te va generando nuevamente contenido y al final eso le va a llegar, ese mensaje le va a llegar sí al cliente final de esa empresa o ese producto. Entonces los beneficios son muchísimos. Como es una actividad que no te arroja algo súper tangible, es decir, no es que sales de una entrevista y ya te está hablando un proveedor, porque también se tiene esa idea a veces, afortunadamente, y le tienes que quitar esa idea al dueño de la pyme, ¿no? Pero a lo mejor en el mediano plazo dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo ya te había escuchado en alguna entrevista, ya había escuchado de ti, me gustó el concepto, ¿no? Y por eso te busqué, porque también la gente no es que le caiga el 20 inmediatamente. Alguien te entrevista y a lo mejor a los 15 días dices, es que en alguna parte escuché una entrevista de este tema, y entonces te buscan esa nota, buscan esa entrevista, claro, para contactarte. Entonces sí es una estrategia de mediano plazo, pero los beneficios son muchísimos, Carlos. Perfecto. En este caso, por ejemplo, tú hablabas del tema de que, bueno, pues al final es algo que a lo mejor para las pymes, que a veces nuestra urgencia está en el tema ventas, pues es un proceso que primero tendríamos que agarrar otro tipo de estrategias para fortalecer esta parte, pero aquellas pymes que ahorita o hoy nos escuchan que ya han logrado esas ventas y que de alguna manera están buscando qué situación, en dónde pueden invertir, que puedan sumar ese valor a su negocio, de aquí a que llegamos a esa parte, ¿qué estrategias podríamos estar nosotros haciendo en ese inter de contratar a una persona profesional como tú en temas de relaciones públicas? Es muy importante que definan, te digo, cuál es el mensaje que quieren mandar. Siempre en las empresas hay alguien que hace como que múltiples trabajos, múltiples chambas. El director la hace de director, de vendedor, de cobrador, ¿no? El de compras hace compras, se dedica también a algo de cobranza, hace la nómina, ¿no? Entonces, pero en las pymes siempre identificamos a alguien como que se le da esa parte de relaciones públicas, alguien que pueda hacer esta chamba in-house, como dicen, ¿no? Entonces yo lo primero que les recomendaría es que tienes que identificar cuál es el mensaje que quieres mandar, ¿no? En los entrenamientos de medios que les doy a mis clientes, la primera diapositiva que les pongo es una de una frase que dice Henry Kissinger, que dice que espero que sus respuestas estén adecuadas, que mis respuestas estén adecuadas para sus preguntas, ¿no? Porque algo que es muy importante para que la gente lo entienda es que cuando tú vas a una entrevista, tú no vas a contestar preguntas, tú vas a colocar mensajes. La oportunidad de que tú me estés entrevistando aquí ahorita, yo la tengo que aprovechar para que el mensaje que yo se los quiero mandar a tus amigos les quede muy claro,
y a lo mejor tengo que ser repetitivo y tengo que buscar muchos ejemplos, ¿no? Pero la idea es que yo no vengo tal cual a ver qué me va a preguntar Carla. Yo quiero complementar lo que Carla me está diciendo para mandar ese mensaje a tus televidentes, ¿no? Claro. Entonces, sí es muy importante que escojas quién va como a hacer esta pequeña estrategia in-house dentro de las empresas, para que tú puedas, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Leí en tal periódico que el reportero se llamaba fulano de tal, y yo quiero que nos entrevisten en ese periódico. No tengo ahorita para pagarle a una agencia de relaciones públicas, pero a lo mejor voy a buscar a ese periodista, voy a mandar un correo y voy a decir, oye, tengo mi empresa de esto y esto, ¿crees que me pudieras entrevistar? Y aquí es donde te digo lo de las líneas de comunicación. Tienes que decirle, me dedico a esto, llevamos tantos años en el mercado, nos diferenciamos de nuestra compañía en esto, aportamos tantos empleos directos, crecemos tanto al año. Entonces, esta información le va a ser atractiva a un periodista que te va a querer entrevistar. Pero si tú no sabes qué es el mensaje que quieres mandar, entonces de ahí tienes que hacer esta estrategia, ¿no? Claro, sí, exacto. Hablábamos de algo muy importante. Imagínense ya estar en el medio importante, en el medio donde ya estás a punto de salir, dar esta situación, y al final no lo puedas dar, ¿no? O sea, se cree que es sencillo, en realidad no es nada sencillo estar, incluso los que hemos en algún momento hecho radio, aunque no esté la cámara frente a ti, del hecho de que ya estés en una vaya, sí, te cohibes, ¿no? te cohibes, te empiezas a tartamudear, empiezas ¿no? A sudar, ¿no? Entonces dices, no, cuando estás en televisión aún peor, ¿no? Exacto. Porque justamente tienes que cuidar muchísimas líneas, porque al final es la presencia de tu marca, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos visto líderes de opinión que la han regado por malos comentarios o por comentarios actitudes. Que salen, actitudes, el tema de a veces no tener esa neutralidad ante ciertos temas muy sensibles como el tema político, deportivo, social, ¿no? De ciertos temas que son muy controversiales, y que tienes que tener siempre esa situación neutra, ¿no? Y que tienes que saberlo tomar, porque aparte afecta a tu marca, empresa y... Sí, esta actividad es como cualquier otra, Carla. Tú tienes que ser lo más profesional que puedas y tienes que darle la mayor cantidad de herramientas a tus clientes para que precisamente... otra de las cosas que les enseño cuando les doy ese curso que les platico es que yo tengo que cuidar a mis clientes hasta de ellos mismos. Okay. ¿No? Inclusive esa parte que platicábamos del ego hace rato, sí. Eso también les digo, mira, tú si algún día te llega una serie de reporteros y te quieren sacar una declaración a fuerza de porque algo pasó en tu empresa o lo que sea, digo, tú no tienes por qué responder porque veas un micrófono que te están poniendo o imponiendo delante de ti, ¿no? Tienes que tener la seguridad de que si no tienes nada que comentar, nada que difundir, simplemente dices, señores, gracias, pero no tengo nada que aportar. Les agradezco mucho, en otra ocasión los buscaré para platicar acerca del tema, ¿no? Claro. Pero pensamos, ¿no? ¿Cómo yo no le voy a contestar a alguien si me está buscando para hacerme una entrevista, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, esa parte del ego, el ser humano luego nos pierde mucho. Entonces, sí, al final la terminas regando, ¿no? Sí, tenemos que controlarlo, tenemos que decir, oye, mira, esto es lo que te puedo decir, o también, como bien lo mencionas tú, cuando tienes la oportunidad de estar en una entrevista con un medio de comunicación, tienes que saber aprovechar esa oportunidad. Y entonces, tienes que programarte un poco antes de decir, a ver, ¿qué es el mensaje que quiero mandar? ¿No? Quiero decir a qué me dedico, qué servicios presta mi empresa, ¿no? O sea, pero muy claro que tú sepas cuál es el mensaje que quieres mandar. Si no estás conectado en eso, vas a empezar a ponerte nervioso, como dices tú, vas a pensar en otras cosas, y el mensaje no va a llegar a las personas ni en la forma adecuada como a ti te hubiera gustado hacerlo. Sí, claro, hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque al final puede ser algo muy favorable, decimos por ahí, como esas estrategias de doble filo, ¿no? La estrategia que puede ser muy buena cuando se dice algo bueno y muy mala. Y ahora con las redes sociales, bueno, pues también te acribillan muchísimo, ¿no? Algo muy importante también, en esta parte, ¿qué tan rentable? Hablábamos, no es algo que puedas medir, ¿no? Al final, y perdón que te lo reitere a lo mejor adelante. Mucho, pero finalmente acuérdate que como parte de las pymes, pues somos, y eso por eso me gusta trabajar con las pymes, ¿no? Porque creo que somos empresarios que cuando le justificas por qué está gastando un peso,
en verdad te dice, va, lo ahorro y te lo doy, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decirles, ya no hablar de cómo recuperas en ventas, sino qué rentabilidad tiene, ¿no? Porque la rentabilidad la podemos ver tanto tangible como intangible, pero entonces, ¿qué rentabilidad tienen las relaciones públicas en nuestras empresas? O sea, ¿qué rentabilidad podríamos estar buscando para una pyme? Mira, de entrada te digo que te ahorras entre un 90 y un 95% a que si tú fueras con tu cartera o tu chequera y quisieras comprar un espacio para que te entrevistaran. O sea, te va a salir entre un 90 y un 95% más barato que tú puedas conseguir a alguien que te venda por contenido interesante tu producto o la empresa que tú haces. Por ejemplo, si te costara 50,000 pesos una entrevista, claro, a lo mejor a una persona que te haga una estrategia de relaciones públicas por esa entrevista, a lo mejor le pagas el 10% de eso, ¿no? Entonces, son muy rentables. Otro punto que es importante que también lo mencionemos es que no todo se puede hacer a través de relaciones públicas, porque hay cuestiones que son muy comerciales, que llevan atrás una marca, que ya de entrada te dicen, no, sabes que esto no puedo hacer una entrevista sin mencionar la marca y a mí no me permiten hacer esto, ¿no? Entonces, claro, eso es parte de la estrategia, definir y ser muy honesto, decir, ¿sabes qué? Eso no te puedo llevar yo a los medios o como quisieras tú hablar en una entrevista. ¿Por qué? Porque no me lo van a permitir. O sea, hay políticas que se tienen que respetar de las empresas, de los medios de comunicación. Entonces, te digo, ser muy honesto, pero cuando sí se puede hacer por la parte de contenido, de cuando hablas acerca de un mercado, cómo está creciendo, en el cual estás tú metido, o cuáles son tus expectativas de crecimiento, te sale muchísimo más económico, entre un 90 y 95%, hacer una estrategia de relaciones públicas, y eso se ve reflejado en que te ahorras decenas de miles de pesos. Perfecto, ¿no? Y es como tú dices, o sea, esto a lo mejor nosotros entrando por sí solos, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, es complicado, yo muchas veces lo he reiterado en este programa y tú lo dijiste hace ratito, o sea, desgraciadamente el emprendedor mexicano, el empresario mexicano, somos todólogos y de pronto tenemos que estar viendo lo mismo que ya tengo que ver la nómina, que ya tengo que estar viendo esto, que ya me tengo que ir con el cliente, bla, 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 bla. Y luego te enteras que también tienes que haber aprendido a manejar contabilidad, finanzas, legal, bla, 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 porque al final son cosas que te ayudan pues a fortalecer tu negocio, ¿no? Claro. Y esta parte que tú mencionas, pues es complicado nosotros entenderla, sobre todo cuando justo existe mucho este mito de no, pues las relaciones públicas no son para las pymes, nunca van a hacerlo, etcétera. Pero como dices, puede ser un proceso. Y al final algo que vamos a destacar es, hoy en día, realmente la estrategia real de los productos empieza a darse en un punto muy interesante, ¿no? La gente ya no quiere que se venda un producto o un servicio, la gente ya quiere que se venda una experiencia. Entonces, a través de esto, bueno, obviamente nosotros tenemos que fortalecer justo lo que decías, el prestigio. Creo que las relaciones públicas nos pueden ayudar bastante al hecho de poder tener justo este prestigio dando esa experiencia al cliente, ¿no? Sí, yo creo que en términos generales, yo creo que todos, tanto productos como servicios, tienes que buscar hacerlos aspiracionales, claro, no imponerlos, ¿no? A la gente claro, no nos gusta que nos impongan las cosas. Sí, no, por supuesto. Nos gusta que nos digan, mira, tengo esto, tiene estos valores, estos satisfactores, te puede dar estos beneficios y te dejo que tú escojas, ¿no? Pero claro, no te digo, oye, cómprame, lo demás no vale la pena, ¿no? Yo soy el mejor. No, ya esos tiempos como que ya cambiaron, ¿no? A la gente le gusta que le digas, yo te recomiendo que hagas esto por esto y esto, la decisión la tienes tú, ¿no? Tengamos también algo en cuenta, Carla, la gente actualmente y sobre todo los jóvenes, ahora quieren todo con inmediatez y quieren que sea en este momento, en el lugar donde tú estés y que les cueste el menor esfuerzo posible, ¿no? Entonces, claro, también los mensajes y la forma de dar esos mensajes ha cambiado, ¿no? Tú le tienes que, ya no tienes que imponer, te digo, que te compren, sino decirle, creo que soy la mejor opción a lo que tú estás necesitando. El que conoce tus necesidades eres tú, pero yo estoy aquí para poder ayudarte. Que eso es algo muy importante, ¿no? Lo mencionábamos, al final creo que estamos viendo hacia esta vertiente de que ahora sí zapatero a su zapato, y eso nos permite justamente poder recargar estas estrategias en las personas que realmente lo saben, ¿no? Y esto es algo muy padre que se ha ido dando a través de los negocios y que justamente cada vez creo que veo más empresarios sumando a esta ideología de decir, bueno,
La verdad es que creo que voy a tener una mejor rentabilidad contratando desde el inicio a un experto en esto, que sé que me va a costar un poquito más caro, pero que a la larga pues me va a reducir muchas cosas que si yo lo hubiera empezado por sí solo, ¿no? Y eso está padrísimo porque te ayuda a entender esa parte, ¿no? Sí, en la parte de las pymes, sí te pasas como el agua y el aceite. Es decir, pasas a que tu producto de estas donitas que me estabas mencionando que eran de pizza, ¿no? Que nadie conoce, que están padrísimos, que están innovando en un nicho de mercado competido como son las donas en este caso, sí, pero claro, te estás diferenciando. Bueno, ese tipo de contenido les gusta mucho a los medios de comunicación. A los medios les gusta apoyar a los emprendedores mexicanos, les gusta apoyar el talento mexicano. Lo que tú tienes que hacer es saber a quién, qué puerta vas a tocar, cómo vas a vender ese contenido, cómo le vas a enviar la información y cómo le vas a dar un seguimiento con estos coordinadores de contenidos que te platicaba, que yo en su momento fui un coordinador de contenidos y de entrevistas, y le dices, oye, mira, es que aparte el dueño de la pyme habla muy bien, es un tipo, una mujer muy inteligente, muy agradable, o sea, tú haces toda una venta, te digo, no nada más del producto, vendes al vocero, a la persona, claro, y sobre todo, le vas a cumplir al medio de comunicación, es algo que yo tengo que hacer, que lo que le estoy ofreciendo, que el contenido que le estoy ofreciendo, en realidad va a ser así, porque donde no, va a decir, ¿sabes qué? La próxima vez no te creo, Hugo, que lo que me estás ofreciendo va a ser así, y yo he tenido casos maravillosos, o sea, tengo la fortuna de trabajar con gente muy padre, muy preparada. Tengo un cliente que es cirujano plástico, que tengo la fortuna de que cada mes podemos proponer temas con Marta de Baile, ¿no? Entonces, pero el doctor se llama Abel de la Peña, que le mando un gran saludo, es un excelente vocero. Yo creo que de los mejores voceros que he tenido, porque aparte de que te platica y te da el dato técnico, el dato médico, por así decirlo, claro, te da pastillitas de cultura, como le digo yo, ¿no? Y entonces aprendes de esa entrevista no nada más el tema al que fue a platicar, sino que te deja con un gran sabor de boca y dices, wow, hoy aprendí otra cosa diferente, y eso no saben los medios de comunicación cómo lo valoran, ¿no? Claro, porque al final es lo que busca también la gente, ¿no? Al final la gente lo que busca es escuchar y entender un contenido importante para ellos. O sea, al final ellos te están dando lo más valioso que tienen, que es su tiempo, ¿no? Entonces, al momento de que justo ellos sienten o empiezan a connotar una percepción que no es de suma para su vida o para su interés, exacto, pues es complicado, ¿no? Y entonces esto también permea la visibilidad misma del medio, ¿no? Entonces, tú tienes que ser, en el caso de nosotros, nos dedicamos a las relaciones públicas, tienes que ser un proveedor de contenidos, pero contenidos interesantes, ¿no? Te digo, yo no soy alguien que va a llevar a un empresario a que forzosamente venda su producto. Yo tengo que platicarles y venderles también la experiencia de, oye, ¿cómo se te ocurrió sacar este producto, ¿no? ¿Cómo nace la empresa? ¿De dónde surge esta necesidad de atender esto, ¿no? Entonces, cuando tú sabes moldear ese contenido, los medios también te lo agradecen. Y entonces es una cadena, porque si sales en un periódico o en una entrevista en radio, a lo mejor hay otra persona que te escuchó y dice, oye, ¿sabes qué? Hay que traer a este producto, a esta empresa o a esta persona para que nos platique de esto, ¿no? Entonces claro, vas haciendo toda una cadena de positiva que va a ayudar, pues, por supuesto, a la empresa, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, pues por aquí Sergi nos menciona las relaciones públicas para difusión a una imagen que ya existe, o me indicaría, dice, las relaciones públicas dará difusión a una imagen que ya existe o me indicará cuál es la imagen que se debe proyectar. Es muy buena pregunta, Sergi. Por eso tienes que hacer un análisis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere esa marca, ¿no? Porque a lo mejor esa marca ya ha tenido experiencia con entrevistas en medios de comunicación o con relaciones públicas, y siempre lo que platicamos ahorita, Sergi, es tú tienes que saber qué mensaje vas a mandar. Eso es fundamental. Si tú piensas que relaciones públicas es vender, vuelvo a lo mismo, no somos vendedores, no es por ahí el asunto, ¿no? Si lo que tú quieres es platicar los valores que tiene tu empresa, tu negocio, tu producto, entonces nos sentamos contigo, hacemos esas líneas de comunicación como yo les menciono, y entonces te digo, mira, estos 5 puntos son los que vamos a destacar de tu marca,
y cuando llegues a la entrevista ya van elaborados ese acordeón, como también les digo, les preparo un acordeón y entonces les digo, esto es lo que vamos a vender de tu empresa, pero ya lo trabajamos con tiempo, o sea, no es que quedamos en hacer una estrategia y el día de mañana te llevo a una estación de radio, no es por ahí, ¿no? Inclusive claro. en mi caso en particular, a mí me gusta llevar a mis clientes, como les digo yo, de menos a más. Entrevistas que ellos puedan ir controlando, que puedan ir ellos poco a poco contestando bien esas preguntas, hasta presentados con columnistas, en este caso de negocios, por ejemplo, que son gente que hace preguntas muy inteligentes, tiene mucha experiencia, y entonces sí tienes que ir como que de poquito en poquito, ¿no? Para que no lo sueltes con los que le van a dar 3 vueltas para las preguntas, y dices, ¿no? Entonces eso también lo tienes que cuidar, ¿no? Entonces es sentarnos con el cliente y decirle, yo creo que la estrategia es esto, ¿no? Y tienes que tener carnita, como le decimos, tienes que tener información, contenido que sea atractivo, ¿no? Mucha gente confunde esta parte también de relaciones públicas, y le digo yo que cuando llegan a una entrevista sacan como el puesto de venta, ¿no? ¿Sí? Piensan que llegar a una entrevista es buenas noches, sí, les digo que mi producto se llama fulano de tal, búsquenme, mi teléfono es fulano de tal, en mi página web. No, eso no puedes hacerlo, ¿no? Tienes que decir, oye, mira, inventamos este producto hace tiempo, mi mamá empezó con este rollo, y luego mi hermano se fundó con ellos. O sea, tienes que darles contenido a la gente y que los mismos periodistas en un momento te digan, bueno, ¿y cómo te puede contactar la gente, no? Sí, pero, claro. Pero ya no lo hiciste tú, no llegaste con este puesto de venta, porque entonces lo que van a hacer es que no te van a volver a invitar. Así es. Eso, y que aparte a la gente no le gusta, ¿no? O sea, así es, no imponerle, ¿no? Las cosas. Sí, claro. ¿No? También nos dice Virgilio López, felicidades Carla, toda mi admiración para ti y tu programa, un abrazo, muchas gracias Virgilio. Violeta Nicole, saludos, dice, ya no me inviten a ver esto, bueno, dice que, a ver esto, yo nada que ver con esa carrera, para mí es aburridísimo. Bueno, Violeta, pues también todos los comentarios son bienvenidos, claro. Y todos los comentarios son aceptados, gracias Violeta por estar con nosotros. Y bueno, sí, en este contexto, evidentemente, pues también nosotros sabemos que al final este tipo de información le interesa a cierto tipo también de perfil, claro, ¿no? Claro. Y al igual estamos abiertos a esta parte. Yo la verdad, Hugo, creo que es una labor importantísimo el tema de las relaciones públicas, que tenemos que entender y que en su momento vamos a tener que ir viendo o mirando hacia esos lados, ¿no? O sea, yo he visto, en verdad, te digo, hasta pequeñas empresas crecer por este lado. El respaldo que te da el hecho de tener ya un canal abierto es increíble, ¿no? Entonces, prácticamente esto va fortaleciendo a las marcas, y que a veces decimos, oye, ¿cómo Casa Toño de ser una empresa chiquita, exactamente en una esquinita, ajá, ahora es Casa de Toño y es un corporativo, y que tiene también mucho que ver? Ellos han hecho un intenso inversión en varias herramientas de mercadotecnia, y una de ellas ha sido también las relaciones públicas, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, ejemplos como esos, pues hay muchísimos, y que bueno, podemos seguir fortaleciendo para eso, ¿no? Sí, y hay empresas que invierten cientos de miles de pesos al mes. O sea, las grandes marcas, o sea, a lo mejor sacan un par de comunicados al mes, y eso te genera un par de entrevistas, pero le pagan muchísimo dinero a empresas por hacer ese tipo de relaciones públicas. ¿Por qué? Porque estás cuidando la imagen de tu empresa, Carla. Esa imagen no tiene precio, literal. Sí, o sea, claro. Empresas que llevan muchos años, por una cuestión que no sepan manejar adecuadamente esa imagen, pueden perder todo. O sea, les platico un caso de un cliente mío que ocurrió hace un par de años, y que a mí me dejó muy marcado eso, porque si no tienes... yo digo que las relaciones públicas muchas veces son como los seguros. Los compras para no tener que utilizarlos en caso de emergencia. Claro. ¿No? Entonces, era el caso de un restaurante que estaba en provincia, una cadena de restaurantes, y tuvo un problema de que una persona que salió, que había cenado, una familia que había cenado en este restaurante, al día siguiente se había muerto una niña, la más chiquita de la familia. Entonces, lógicamente, empezaron a hacer una serie de investigaciones, y un medio de comunicación sacó que el último lugar donde habían cenado esa familia era ese restaurante. Entonces, mi cliente
me habló desesperado, me dijo, ¿dónde estás? Ah, pues estoy en tal parte, necesito que vengas en este momento. Me platica esto que les estoy compartiendo a ustedes, y en ese momento le dije, a ver, punto número 1, tú tienes que emitir un comunicado dirigido a medios de comunicación que te lo pidan, no necesariamente tienes que mandarlo a todo el mundo, sino los que te lo vayan pidiendo, y que les digas que, punto número 1, la calidad de los servicios que ustedes tienen es incuestionable, que tienen una gran calidad. 2, que van a pedir que cualquier investigación lo hagan las autoridades competentes. Y 3, que una vez que haya pasado eso, ustedes ya podrán decir algo al respecto, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, pasaron como 2 semanas de la investigación y efectivamente determinaron que había comido en un mercado público de esa familia y que había agarrado una infección comiendo comida echada a perder, ¿no? Pero muchas veces, si no tienes quien te asesore ese tipo de cosas, llega un momento en que te desesperas, empiezas a hablar de medios de comunicación, puedes cometer errores y terminan diciéndote y cuestionando la calidad de tus servicios, de tu marca, y 40 años, 30 años que tengas con tu empresa, se va. Sí, no, y aparte es algo que difícilmente se le boga a la gente, ¿no? O sea, un buen comentario puede durar muy corto tiempo, ¿no? Que la gente lo recuerde, pero un mal comentario como perdura, y la verdad eso es muy importante sobre todo. Oye, Hugo, y por cierto, háblanos un poco más de Hermes Comunicaciones. ¿Qué tiempo lleva? Cuéntanos un poquito más de tu empresa. Ya Hermes Comunicación ya tenemos 10 años, okay, ¿no? Surge precisamente por esa necesidad que te digo que detecté para que las pymes y nuevos negocios tengan apoyos y servicios de calidad, ¿no? Okay. Yo te puedo decir que con mucho orgullo que los servicios que ofrecemos son igual calidad que las grandes empresas de relaciones públicas y de comunicación. Y surge precisamente porque hay mucho talento en este país de empresarios, de emprendedores, y no tienen para tener una persona dedicada exclusiva dentro de sus empresas, ¿no? Entonces, yo detecté esa necesidad, les iba a compartir hace rato el por qué yo creo esta agencia de relaciones públicas. Yo me dedicaba a la parte de entrevistas y contenidos en radio, y en alguna ocasión me acuerdo que llegó alguien de un laboratorio, no recuerdo ni qué laboratorio era, pero me dijo, oye, te quiero proponer una entrevista con un cardiólogo de cómo evitar un paro cardíaco, ¿no? Entonces le dije, oye, pues es que eso me lo ofrecen cada semana, ¿no? Diferentes personalidades. ¿Por qué no me preparas un tema que diga cómo 30 minutos de ejercicio 3 veces a la semana te reducen un 50% una posibilidad de un infarto? Me dijo, oye, está padrísimo ese tema, ¿eh? Lo voy a apuntar y lo voy a proponer a mis jefes. Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que estoy sentado del lado incorrecto del escritorio. Sí, claro. Y entonces fue cuando dije, yo creo que con la experiencia que tengo y con esto que me gusta mucho hacer, creo que puede ayudar a otras empresas que no tienen esa oportunidad de contratar a grandes empresas a que lleguen a medios de comunicación. Y esa es la forma en que creo Hermes Comunicación. Y tengo la fortuna, te digo, que trabajo con la Asociación Mexicana de Franquicias desde hace muchos años. Y ha ido afortunadamente consolidándose esa relación. El actual presidente de la asociación, Jacobo Usali, es alguien que nos apoya, me apoya mucho, y la verdad me gusta mucho cómo hemos llegado a grandes entrevistas. La semana pasada estuvo, por ejemplo, con Carlos Mota en su programa que se llama Es Negocio, a nivel nacional. Entonces, cuando ves el resultado de tu trabajo y que dices, wow, se están haciendo cosas padres, en ese ejemplo que les estoy platicando, te sientes muy bien. Te da mucho orgullo y mucha satisfacción, ¿no? El caso, tío, con Marta de Baile, o sea, tengo la fortuna de que creo que tengo buenas experiencias con amigos de medios de comunicación. Por eso que les planteo también, hay que saber cómo llegar, qué mensaje vender, seleccionar a tus clientes y formarlos, ¿no? Y decir, aprovecha esta oportunidad, porque al final eso es las relaciones públicas, aprovechar un medio de comunicación para mandar un mensaje, ¿no? Perfecto, oye, Hugo, pues qué padre, ¿no? Porque también, aparte, yo no sé, me gustaría hacerte esta pregunta. Hoy en día vamos a retomar los mensajes antes de la pregunta. Sí. Carlos, muchísimas gracias, arriba equipo Aire, muchas gracias. Y Suárez Chavito, es de mucha ayuda este tema. Gracias, Carlita, saludos, muchísimas gracias a ambos. Y bueno, algo muy importante que te quería comentar es que les dejáramos un mensaje. La mayoría de la gente que está aquí son emprendedores, empresarios,
gente que quiere crecer con su negocio, y tú lo eres también, un emprendedor, un empresario. ¿Qué consejo, qué tip ya en la parte empresarial le darías a ellos como emprendedor, como alguien que también se ha raspado las rodillas y se ha tenido que levantar por sí solo? ¿Qué tip les recomendarías? Yo creo que el principal es que no se desesperen, que no claudiquen en sus sueños. Todo es posible, pero háganlo de la mejor manera posible, lo más profesional que puedan. Investiguen, prepárense, den ese poquito de extra de, oye, cuando nos dedicamos nosotros a ser independientes, por así decirlo, tenemos una pyme, una pequeña empresa, a veces pensamos que cuando iniciamos esto va a ser como una chamba de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No, para nada. O sea, yo a veces he estado hasta las 11, 12, 1 de la mañana mandando correos, propuestas o preparando líneas de comunicación. O sea, es una chamba que si te gusta hacerla, no te va a importar el horario. Entonces, sigan sus sueños, pero háganlo lo mejor preparados posibles. Hay una estadística que manejamos mucho cuando se dan entrevistas en materia de franquicias, que dicen que el 95% de las empresas que inician sin una metodología adecuada, sin una buena formación, no sobreviven el segundo año de vida. O sea, 9 de cada 10. Wow. En el caso de las franquicias, por ejemplo, es todo lo contrario. 9 de cada 10 sobreviven el quinto año de vida. Entonces, ahí tienes como que un ejemplo de cómo algo bien elaborado, bien preparado, puede resultar en un éxito. Entonces, claro, hagan lo que les gusta hacer, eso también es fundamental, ¿no? Pero acérquense con la gente que sabe. No todo el mundo sabemos hacer todo, ¿no? Pidan orientación, escuchen programas como el tuyo, precisamente. Acérquense con gente que puede orientaros y les puede decir, mira, yo te recomendaría que hicieras esto, y a lo mejor le vuelves a consultar y le dices, mira, ya lo hice, pero me salió de esta forma, ahora intenta esta forma, ¿no? Entonces tienes que prepararte. Claro. Haz lo que te gusta y prepárate. Y no cedas. De veras que vas a conseguir tus objetivos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues contigo podríamos también seguir hablando toda la noche. Carla. Hoy hemos llegado a la conclusión del programa. Francis Ochoa, felicidades. Licenciada Carla, como siempre, muy interesante tu programa. Muchas gracias, y sobre todo porque gracias a esa parte interesante fue muchas gracias, Carla, completamente, Hugo. En verdad, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy conmigo, por estar escuchándonos justo en este tema tan importante, tan relevante. Me gustaría, Hugo, que les dejaras nada más tus datos de contacto adicional, que los pusiéramos, pero me gustaría que se los dijeran por si alguien se quisiera acercar a él, claro, y justamente recibir tu asesoría. Mira, ahora con la parte de las redes sociales es mucho más fácil. Mi página de Facebook es Hermes Comunicación, así como suena, Hermes con H. Le puse ese nombre porque es el dios griego de la comunicación, okay, el que lleva las buenas nuevas. Perfecto. Entonces me encantó ese nombre. Y mi celular es 55 91 95 31 31. Mi correo electrónico es como mi nombre y apellido, Hugo-Palancares. Palancares es con C en medio y S al final, @yahoo.com.mx. Mi Twitter es hpalancares. Y estoy a sus órdenes en cualquier cosa que les pueda yo ayudar. Cuenten conmigo. Todos iniciamos igual que con un sueño, y la verdad lo más padre es darse cuenta que sí se puede lograr. Se puede, claro que sí, así es. Pues muchísimas gracias por esta parte adicional a esto. Y yo les recuerdo, chicos, que bueno, pues en Frecuencia Interactiva tenemos varios programas, desde el programa de Ego Tinto, justamente para conocer más de los vinos. También tenemos el Diván y la Luna, también tenemos Sport Total, y también tenemos nuestro programa de la parte que habla de la parte espiritual. Así que estos están distribuidos a lo largo de la semana, desde el día lunes, martes y jueves terminamos con el ABC del marketing. Así que yo les invito a seguir todos estos programas aquí por Frecuencia Interactiva, para aquellos que pues les encante todos estos temas que también son relevantes, que algunos son de ocios, algunos también nos pueden ayudar y sumar a todo lo que estamos haciendo el día a día. Así que bueno, pues yo les agradezco de nueva cuenta. Jackie Cherán, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, te mando un enorme abrazo, y de nuevo reitero, muchas gracias, Hugo, por estar aquí. Así que un placer, nosotros nos despedimos, les agradecemos y que tengan muy buena noche a todos. Hasta luego. Bye.